Cambio climático y energía de la Embajada Británica en Caracas. Hoy estamos hablando acerca del cambio climático y de, bueno, cómo ya llegó. No es que viene para después, no es que le va a tocar a nuestros hijos, sino Está que bien ya... que yo casi no estoy paranoico últimamente, que del mundo se va a acabar, para tener Sí, esta ¿verdad? buena conversación, para sentir que no vale la pena vivir. Bueno, muchachos, estábamos hablando entonces, estaba echando broma, obviamente. Dejamos como esas preguntas al aire. Yo quiero hablar un poquito de eso, porque generalmente porque si vamos a morir. Cuando uno habla de cambio climático es eso, es como que bueno, aquí viene el jinete del apocalipsis a terminar con todo, gracias a Dios. Pero realmente lo que nosotros queremos demostrar es que el cambio climático es simplemente algo que nosotros tenemos que entender y adaptarnos a eso y obviamente mitigar lo más posible sus efectos. Y trabajar en base a eso, ¿no? Trabajar en base a eso y las soluciones a los problemas que el cambio climático trae, porque el cambio climático en sí mismo es simplemente un fenómeno. Los problemas que nos trae a nosotros son los que nosotros estamos estudiando. Claro. Y las soluciones para enfrentar esos problemas son soluciones técnicas que simplemente hay que implementar. Okay. Hay que planificar, hay que invertir en ellas y hay que implementar. Y son soluciones perfectamente mundanas, pues no hay que inventar el agua tibia, por Digamos ejemplo, que para Venezuela. es una oportunidad. El Reino Unido, por ejemplo, ya desde el 1990 ha reducido 42% sus emisiones y la economía ha aumentado 67%. Es decir, no es que necesitas cambiar y invertir un montón de dinero y que ese dinero no va a ser luego no va a generar otra riqueza o no va a combatir la pobreza. Puedes hacer ambas cosas. Puedes reducir las emisiones, lo que estás contaminando y a la vez promover un desarrollo más sostenible. Creo que la principal crítica en contra de lo que puede representar el cambio climático, obviamente en otra zona geográfica donde la discusión es aún más importante y más mundana, más de diario, es que quizás va en contra de la evolución empresarial, tecnológica, industrial de los países, que eso implicaría reducir un poquito la capacidad de crecer de una nación. ¿Es así o es una locura esto? Bueno, eso está superado, porque claro, eso se basaba en que el crecimiento económico dependía de que se quemen más, o sea, de tener más energía. Sí. Y la energía venía del petróleo. Entonces, era como que, bueno, si tú me obligas a quemar menos petróleo, voy a tener menos energía, voy a tener menos crecimiento económico. Pero bueno, el Reino Unido y el mundo en general en los 2 años anteriores, no necesariamente en este, ha demostrado que el crecimiento económico está empezando a desacoplarse del consumo de combustibles fósiles. Porque hay energías alternativas, porque hay diferentes maneras de crecer económicamente que no son necesariamente poniendo otra empresa que genere energía a partir de petróleo, sino que las fuentes económicas renovables de energía o las industrias como el reciclaje que son o del ecoturismo, ese tipo de cosas también generan un montón de ingresos y justamente van en dirección a un desarrollo sostenible. Entonces esa ya es una etapa superada de la discusión climática. Okay. Ahora lo que nosotros estamos enfocando no es en el tema adaptativo. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, ¿cómo nos preparamos para un aumento de la temperatura? En las ciudades hay que poner árboles, hay que poner espacios públicos verdes, hay que poner techos verdes. Eso es una medida muy eficiente y es una medida que le da calidad de vida a todo el mundo independientemente de que haya o no cambio climático. En el campo, ¿qué hay que hacer? Bueno, si estamos previendo que hay menos precipitaciones, hay que tener un plan agrícola. ¿Qué implica un plan agrícola? Evaluar si nosotros tenemos que cambiar de maíz a yuca, que es un cultivo que resiste mucho más la sequía. Evaluar en dónde vamos a cultivar maíz y en dónde vamos a cultivar la yuca. Evaluar qué obras de infraestructura tenemos que hacer. Y por ejemplo, se espera que haya un repunte de las enfermedades tropicales que son transmitidas por vectores, porque en un clima más cálido los mosquitos viven más y viven en más lugares. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? Es simple, es tener más y mejores hospitales, es publicar el boletín epidemiológico. Cuando tú te pones a ver para Venezuela cuáles son las soluciones al cambio climático, son las mismas soluciones que para tener un país funcional, de manera que no, o por ejemplo en la parte petrolera, la mayor cantidad de emisiones de Venezuela viene de la industria petrolera, porque es básicamente muy ineficiente. Una gran cantidad del gas lo quemamos o simplemente lo venteamos directamente al aire. Si tú agarras ese gas que se está quemando o venteando y lo inyectas al sistema comercial y lo vendes para bombonas o lo vendes para carros o lo vendes para cocina, gas directo, y ahí tú estás reduciendo la cantidad de gases de efecto invernadero que emite y resuelves un problema de acceso a la energía. De reciclaje eso, ¿no? Exacto. Entonces no es ni siquiera que Venezuela tiene que inventar una fuente eléctrica. Pero tiene que ponerse a trabajar, Carlos. ¿No? Oye, tú les pides unas cosas a nuestros dirigentes, chicos, si eres exigente.
Sí, dicho suena sencillo. Ahora sabemos que... No es sencillo, eh, pero la solución ya está ahí. Exacto. Cierto. Ahora que se Diseñada. ejecute es otro tema, pero volviendo, y ya para cerrar, Simonetta, lo que habíamos dicho antes de ir a música, la pregunta que tanto le hacen, pero ¿para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo empieza esto? Porque tal vez no me interesa si es en 1 o 2 generaciones. Bueno, yo te respondía que justamente ya está ocurriendo. Ya la temperatura global está en 0.85 grados más que antes de la era industrial. Y esto suena poquito, pero eso ya generó una temporada de huracanes muy fuerte, la más fuerte que se reconoce en la historia. Eso también generó el mayor deshielo del hielo polar. Y hay un montón de fenómenos que quizás no están todos estudiados. Justamente mencionaba ayer un insecto que se come en las cortezas de los árboles en Canadá, que ahora vive 4 meses y no 2, y Claro. entonces se comió todo un bosque. Quizás eso está ocurriendo en Venezuela. Los científicos investigaron y tienen varias causas y varias consecuencias de los cambios climáticos que está ocurriendo, cómo nos vemos afectados, y bueno, hay que evaluarlo porque estos pequeños cambios que ya están ocurriendo tienen consecuencias importantes. Claro. Muchachos, Sí. presumo que otra pregunta frecuente debe ser que podemos hacer nosotros, ¿no? Las personas en su día a día, Bueno, en la cotidianidad. Yo creo hay varias cosas, o sea, desde implementar cosas que son típicas de la cultura ambientalista, sembrar árboles, vigilar que los árboles se respeten, etcétera, etcétera, que se cumplan las leyes ambientales, hasta informarte sobre este tipo de políticas públicas y empezar a pensar más un tema de políticas públicas, de planificación, y empezar a meter eso dentro de la cultura y hablarlo en estos términos. Eso que tú decías, bueno, ¿para cuándo es este cambio? De pronto va a ser dentro de 2 generaciones. Yo creo que si de verdad queremos tener incidencia como ciudadanos sobre y todos los problemas a los que nos estamos enfrentando, hay que luchar contra eso de que va a ser dentro de 2 generaciones. Porque todos los problemas que estamos viviendo los venezolanos ahorita provienen de algunas cuantas generaciones anteriores que estaban haciendo algo que era insostenible. Claro. Pero bueno, el problema sí va a haber dentro de Y 2 nos dejaron el generaciones. carro Y a esas 2 nosotros. generaciones somos nosotros ahorita. Entonces, luchar contra eso de que, bueno, si es dentro de 2 generaciones. Es como no una me toma de importa. conciencia ahí, ¿no? Importante. Es Sí. un fenómeno global con soluciones locales. Entonces, las soluciones a nivel de alcaldía, a nivel de gobiernos locales son las que realmente reducen más las emisiones. Yo lo que diría que cada ciudadano puede estar consciente y también puede presionar a que los gobiernos locales en los que tienen más cercanía tomen iniciativas más ecológicas. Claramente. Buenísimo. Bueno, Muchachos, chicos, se nos gracias acabó por el tiempo. qué buena conversa tuvimos con nuestros invitados el día de hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Hay posibilidades de acceder a este tipo de información, de conseguirla en la página web de alguno de las fundaciones? Sí, la página web de la Academia de Ciencias Físicas Naturales y Matemáticas, se escribe ACFIMAN, y Ok. su página, o buscas Academia de Ciencias de Venezuela, y en su página web Ok. está el reporte y también otro documento que elaboraron, que es justamente las estrategias para los hacedores de políticas públicas. Entonces están los Perfecto. 2 documentos. acfiman.org. acfiman.org. Muy bien, bueno, escucharon a Carlos Peláez, director de Educación en Provita, y a Simonetta Spavieri, oficial de Cambio Climático y Energía de la Embajada Británica en Caracas. Gracias, chicos, de verdad, por la tan importante información que vinieron a traernos aquí a Galanes de Radio. Sí, señor, a través de @Galanes de Radio en Twitter, @Galanes de Radio en Instagram. Vamos a estar colocando también el link para que estén informados y conscientes, muchachos. Despedimos esta primera hora, a las 12 nos conectamos con todo el circuito Mega y ahí vamos a hablar de las Kardashians. porque Sí, ya toca nos hablar de toca, pues. los clones de Barbara Streisand.